En el capítulo 43 del libro de Génesis vemos ahora el regreso de los hermanos de José a Egipto. Israel nunca quiso que Benjamín fuera a Egipto, pero al acabarse los víveres, al acabarse el grano que ya habían traído de Egipto, él ya no veía otra opción. Mas, sin embargo, él no habló de Benjamín, llamó a sus hijos y les dijo: vayan y compren nuevamente grano. Ahí sus hijos dijeron: no iremos si no va Benjamín con nosotros. Ellos ya estaban advertidos por José, sin saber que era José, de que tenían que llevar a su hermano, si no, no podrían ver su rostro nuevamente. Es así que eh, Israel nuevamente trata de evitar, de evadir esa situación, mas sin embargo, de manera particular, vemos aquí algo resaltante. Judá se expresa en el versículo 8 y dice así: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Es interesante cómo cambió el carácter de Judá desde que vimos su historia pasada en el capítulo 37 y en el capítulo 38. Ahora él está participando del honor, de lo que es correcto, de hacer lo que está bien hacer, y está dispuesto a poner su propia vida para conseguir el no causar sufrimiento a su padre. ¿Cómo cambiaron las cosas? Y no solo él está dispuesto a eso, sus hermanos también comparten el mismo propósito. Eso lo veremos más adelante. Es interesante cómo cambiamos, mis hermanos, cómo es posible que el Señor nos transforme. Para ellos, como hablamos la última vez, fue necesario pasar por el sufrimiento y por el dolor en su carne propia, la angustia, y reconocer finalmente que habían cometido mal. Ahora hay un cambio de carácter, ahora hay un cambio, hay una disposición para hacer lo que es correcto y para salir en favor de la verdad y para causar menos dolor a los otros. Así hemos de hacer nosotros. En el versículo 14 leemos de la siguiente manera: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esta es la expresión de Israel, cuando al ver que no tiene ninguna otra opción, que es evidente que no puede obtener grano para satisfacer las necesidades de su pueblo, que no tiene ninguna otra opción. Entonces él abandona su dolor, su angustia, su preocupación por Benjamín, lo abandona a la misericordia de Dios. Y él confía plenamente en Dios. Y por eso él dice de esta manera: el Dios omnipotente os dé misericordia. Él confía, tiene plena confianza. Más sin embargo, notemos que al final del versículo él dice: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Aquí hay una incertidumbre se revela la incertidumbre de Israel. Dos situaciones pueden ser la causa de esta incertidumbre. Una, no sabemos los designios de Dios. Nosotros podemos ponernos en confianza en el Señor, de que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a guiar, y ciertamente Él lo hace. Solo que no sabemos cómo opera Él esa misericordia para nosotros, cómo opera esa protección para nosotros. No sabemos si lo que nosotros deseamos, si las cosas salen como nosotros queremos, sino que se haga conforme a la voluntad de Él. Y por otro lado, la experiencia que ya ha tenido Jacob con sus hijos, su incertidumbre también se basa en cómo se van a comportar sus hijos. Ya muchas veces han demostrado su mal comportamiento, y todos juntos su actitud equivocada y errada repetidas veces podría volverse a presentar. Entonces vemos cómo nosotros los seres humanos podemos dejar una huella negativa
en las personas. Por eso hemos de cuidar, hemos de pedir al Señor que nos dé sabiduría para que nuestra conducta sea una conducta recta y podamos ganar un buen concepto de las personas desde la primera impresión. Cuidemos que el Espíritu de Dios sea quien guíe nuestras vidas para que nuestro testimonio sea un testimonio verdadero. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores, pero hemos de levantarnos y hemos de pedirle al Señor que nos ayude. Así se levantaron los hijos de Israel y vamos a ver cómo se llevaron las cosas más adelante. Es así que entonces los hermanos de José parten hacia Egipto con su hermano Benjamín y pasan allí ciertas circunstancias, pero vamos a centrarnos en dos cosas. Primero, ellos llegan en el versículo 26, vuelven y reconocen el señorío de quien van a saber más adelante que es su hermano José. Ellos en el versículo 26 dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Nuevamente ellos se inclinan ante él. Nuevamente ellos con su actitud muestran el cumplimiento de la provisión divina de lo que el Señor había revelado a José años atrás acerca de que él sería honrado y respetado. En el versículo 29, entonces vemos como cuando José ve a Benjamín, le hace una bendición, le da una bendición. Dice el versículo 29, y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y le dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Esta bendición de Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ese hijo mío es una frase de afecto fraternal, de un especial cariño. Y la misericordia a la que hace referencia aquí es a la misericordia de la cual él le pareció no gozar en el momento en cuando él la necesitaba. Cuando comenzaron a aparecer sus padecimientos, él se sintió así y ahora le dice a su hermano, Dios tenga misericordia de ti. Es interesante porque si bien nuestras experiencias, nosotros podemos saber que otros pueden pasarlas y nosotros hemos de sentirnos identificados con las personas que a nuestra vista podemos ver que pueden pasar por ciertas circunstancias que nosotros pasamos y es nuestra necesidad simpatizar con ellos y proveer lo que podamos proveer para que no pasen por las experiencias nuestras, para que sin dolor puedan alcanzar los propósitos deseados, los propósitos de bien que hay en el corazón. Finalmente, José los invita a cenar, hace una cena especial y respetando las tradiciones de honor egipcias, sienta a sus hermanos, los invita a la mesa y para el invitado especial siempre se daban las mejores porciones y cantidad duplicada o en abundancia para el invitado de honor. Es así que todos se sientan a la mesa, pero a Benjamín José les sirve, dice la escritura, 5 veces más. Versículo 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Interesante. Sus hermanos ahora no tienen ningún rasgo de envidia. Ese era el propósito con el cual José sirvió a Benjamín, dándole un lugar de honor. Mirando él, tratando de identificar si sus hermanos aún tenían ese espíritu de rivalidad por las preferencias hacia uno de sus hermanos, tal como sucedió con José. Pero ahora vemos que no acontece esto. Sus hermanos, dice que se gozaron, bebieron y se alegraron con él. Ha cambiado. Sus hermanos, el corazón de sus hermanos, su carácter, su actitud ahora es diferente. Han aprendido
y ahora están participando juntos pese a las preferencias. Qué bendición, mis hermanos. Nosotros hemos de aprender de esta situación. Hemos de aprender que cualquier ser humano que reciba un privilegio o una especial atención diferente a nosotros debe ser causa de el albergar un sentimiento negativo en nuestro corazón como la envidia. Mis hermanos, nuestro espíritu debe estar apaciguado con la tranquilidad de que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que cada uno ha de recibir lo que el Señor provea para cada uno. Después de estas cosas tan preciosas que sucedieron, José una vez más quiere probar a sus hermanos y hace que al regresar sus hermanos hacia su padre, hacia Israel, hace que coloquen una copa dentro del saco de Benjamín. Ellos sin saberlo salen y viene el mayordomo de José, les da alcance y los acusa de haber robado una copa. Ellos indudablemente se niegan y Judá se levanta y hace una aseveración un poco temeraria. Ellos, en la confianza de que nadie había hecho semejante cosa, declara lo siguiente en el versículo 9: aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Él dio esta declaración, confiando en el honor de cada uno de sus hermanos. Es interesante, porque esto nos da a entender que sus hermanos ya habían mostrado pruebas de honor y de equidad también, y de rectitud, tanto que uno de ellos, Judá, se atreve a hablar en favor de todos. Es interesante, esto nos muestra cómo han cambiado sus hermanos, cómo todos ellos han cambiado su carácter, cómo ha trabajado el Señor en sus vidas a través de las situaciones que han pasado. En el versículo 10, entonces el mayordomo hace la siguiente declaración: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces la última sentencia es: si se halla la copa en el que se halle él, únicamente él será el siervo. ¿Más qué sucede? Una vez que son revisadas los costales, se encuentra la copa en el saco de Rubén. Pero escuchen lo que dice Judá. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Aquí encontramos varias cosas, mis hermanos. Es interesante que Judá encuentra que el Señor ha esculcado tanto sus corazones que ahora les está haciendo pagar el precio por lo que ellos han hecho en el pasado. Todavía ellos se sienten culpables, ellos recuerdan sus acciones injustas y por eso la declaración: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ellos se sienten culpables, se sienten que hicieron mal en el pasado y por esa causa están sobreviniendo estos males a ellos. Pero la otra parte es que él se identifica, no solo él, sino en nombre de sus hermanos quienes están de acuerdo. Dice: nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Miren cómo se identifican ellos con el destino de su hermano, que ahora queda, por sus propias palabras, como siervo, como esclavo de José. Esto se lo están diciendo ahora a José, ahora están en presencia de José y él está dando esta declaración. Interesante, ahora ellos deciden participar del destino de siervo, de esclavo, con su hermano Benjamín, cosa que nunca hubieran hecho en el pasado. Es así que José responde: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Es así que José deja libres a los 11 hermanos, mas sin embargo ellos no están libres. Tienen el peso de los acontecimientos que sucederán después con su padre,
si Benjamín no llega a casa. Están atados, y Judá sobre todo por su compromiso ante su padre de que él sería el responsable. Mas sin embargo todos deciden quedarse, y Judá decide hacer la declaración a José acerca de cómo sucedieron las cosas y cómo fue posible que Benjamín viniera hasta la presencia de José. Y en el versículo 34 da la declaración Judá. Después de que le cuenta todo el relato a José, le dice de la siguiente manera: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá le está declarando: yo yo quiero estar en lugar de Benjamín. Yo voy a estar en su lugar. Si no puedo estar en su lugar, no podré ver el dolor de mi padre. Mis hermanos, aquí se presenta lo que se presentó para cada uno de nosotros: un intercesor, alguien que quiere ponerse en el lugar del otro para sufrir su culpa o su condena. Mis hermanos, esto es algo maravilloso. Esta transformación solo la puede hacer Dios. Ahora José está seguro del cambio definitivo de sus hermanos. Y está tan seguro de ese cambio definitivo, le causa tanta conmoción en su corazón, porque después de haber visto desde la vez que ellos lo vendieron como esclavo, él podía ver la maldad de los corazones que era evidente en sus hermanos. Mas, sin embargo, ahora ve una actitud completamente contraria, una actitud digna de un hijo de Dios, una actitud rara que no se ve comúnmente, solo aquel que participa del Espíritu de Dios. Y es así, mis hermanos, que a esa actitud es que nosotros hemos de llegar, hemos de alcanzar esa altura, mis hermanos, para ser como Jesús hizo con nosotros, así nosotros también estar dispuestos para hacer por nuestros semejantes, por nuestros hermanos. ¡Qué expresión de amor! ¡Qué expresión de identificarse con el dolor ajeno y con el sufrimiento ajeno! Y qué preciosa demostración de amor al brindarse en beneficio del otro, para suplir la necesidad del otro, colocándose en su lugar y cambiándose en su lugar. Qué bendición, mis hermanos. El Señor nos bendiga.